Buenos días, disculpa, me dio muchísimo gusto escuchar un poco de las presentaciones. La verdad es que no podía antes porque ahora con todo esto de la virtualidad, justo antes tuve 3 reuniones antes de conectarme aquí y aquí en la Ciudad de México, pues empezamos. No sé, ¿qué hora es allá para ustedes? Bueno, Cada depende. uno tiene diferente hora. Aquí Exactamente. son Bueno, las 12. bueno, aquí también en la Ciudad de México también ya llevamos 3 reuniones, pero justo me da muchísimo gusto haber podido escuchar un poquito del trabajo que ustedes hacen. Y lo primero que quiero decir es que tener la oportunidad de compartir con ustedes este espacio después de escuchar todo el trabajo que hacen es un reto enorme. Y lo primero que les quiero decir es que en IMDOSOC nosotros también estamos haciendo un trabajo desde justo querer acompañar la vida de las personas en el trabajo que hacen. Un poco solo por decir, yo soy el coordinador de formación e investigación en INDOSOC, estudié filosofía, teología, psicología, la especialidad en desarrollo humano y la maestría en psicoterapia gestal. Entonces, un poco, solo para que identifiquen, también INDOSOC, seguramente algunos de ustedes lo conocen, algunos otros no, es el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Estamos por cumplir 40 años y justo lo que nosotros hacemos es, desde el pensamiento social cristiano, soñar, pensar, crear una sociedad más justa a la luz del Evangelio. Ese es el espíritu con el que trabajamos en IMDOSOC. Así que, bueno, pues eso, ojalá que también esta oportunidad pueda ser la posibilidad de ir abriendo nuevos vínculos y también nosotros poder acompañar el trabajo que ustedes hacen. Bueno, pues muy sencillo. La verdad es que a mí me parece que el primer motivado en todo esto soy yo al escucharlos a ustedes, pero me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión muy sencilla, porque además el tiempo también es limitado y también en esto es algo que hemos aprendido justo a ser capaces de compartir momentos de calidad, momentos en los que podamos también reflexionar, pero que sobre todo nos ayude al trabajo que cotidianamente hacemos. Pero voy a pues, hacer les voy a proyectar una presentación muy sencilla respecto de los retos que nosotros descubrimos, que nosotros vemos desde el trabajo que hacemos en Indosoc. Lo primero que les queremos decir y que les comparto, evidentemente hoy hacer una reflexión desde el pensamiento social cristiano tiene la enorme ventaja que tenemos hoy un papa profundamente social. Entonces, para nosotros, el trabajo lo hacemos justo pensando desde las encíclicas sociales del Papa, ¿no? Fratelli Tutti, la última, pero también el documento final del Sínodo de la Amazonía y Laudato Si. Evidentemente, estos son los documentos que hoy acompañan nuestra reflexión, no solo porque es el Papa, no queremos solo como hacer esta alabanza a la figura como tal del Papa Francisco, sino además de toda la reflexión que él ha hecho y que sin duda hoy nosotros nos podemos sentir profundamente escuchados, podemos sentir que el Papa, a través del magisterio social, ha hecho eco de lo que nosotros hemos ido caminando desde América Latina. Así que vamos a comenzar con la presentación. Muy bien. ¿Cuáles son los desafíos que presenta el sector social de la Iglesia en América? Esa es la pregunta que nos enviaron a nosotros en Indosoc y justo desde ahí queremos nosotros también ofrecerles una muy sencilla reflexión. Y lo primero es tener claro que la propuesta no solo del Papa, sino que el Papa ha logrado ponerle un nombre, es la crisis socioambiental. Y el Papa ha tenido la capacidad de generar un lenguaje particular que hoy nosotros está cada vez más presente en el diálogo, en las palabras que utilizamos, ¿no? La cultura del descarte, el cuidado de la casa común, la crisis socioambiental. Es decir, todas estas palabras que el Papa emplea nos ayudan a focalizar mucho del trabajo que seguramente ustedes hacen
y que para nosotros en Indosoc, y que justo evidentemente desde la experiencia de América Latina, nos da muchísimas luces. No sé, si alguien quiere leer la primera cita de la cultura del descarte. Alguien que encienda su micrófono y la lea, simplemente. La cultura del descarte. Sí. Dicen que primero las damas, pero bueno. La cultura del descarte. Hemos dado inicio a la cultura del descarte que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo, con la exclusión, que queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Lo primero, justo esto, ¿no? La cultura del descarte. Esto que el Papa que ha señalado, justo el problema de nuestra sociedad no es ya solo el tema de la explotación, sino que quedamos fuera del sistema. Y en ese sentido, justo una de las grandes reflexiones que acompaña el magisterio social es el trabajo. Si pudiéramos tener un eje transversal, identificar un eje transversal que acompaña todo el magisterio social, desde Rerum Novarum hasta Fratelli Tutti, el trabajo es uno de los ejes transversales. Y justo ahí se ve claramente, ¿no?, cómo el problema hoy de nuestra sociedad tiene que ver con que hemos sido sustituidos, ya no solo explotados, sino sustituidos. Y el problema es que no hemos generado una cultura en donde el que es descartado, dejado fuera, tenga la oportunidad de generar creativamente nuevas formas en donde emplearse, en donde estar. Muy bien. Y el otro, el cuidado de la casa común. ¿Quién nos lee la cita? Cuidado de la casa común. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Gracias. El Papa, justo otra vez, de las características de la reflexión del Papa es que hace eco de muchas de las reflexiones que se están haciendo en el mundo. Hoy no podemos hablar de la crisis ambiental sin mirar las consecuencias o lo que implica a nivel social. Incluso, por eso es que cuando hablamos de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, decir que es una encíclica verde es hacerla pequeña, es quitarle el gran valor que tiene. Es decir, el Papa no hizo una encíclica verde. En Laudato Si está planteado toda la teología pastoral del Papa Francisco. Y justo, no podemos, incluso podríamos decir, no podemos ser verdes sin ser profundamente sociales y vivir el compromiso con los descartados, los últimos, con los más pobres. Bueno, el sector social del cual ustedes son representantes, ¿no? Por una parte, hay mucho del sector social que se trabaja con los diferentes gobiernos, pero ustedes no son el gobierno, tampoco son una empresa. Justo, por eso creo que ahí es en donde está lo verdaderamente trascendental del trabajo que ustedes hacen. La necesidad social de ir más allá. Justo esta es tal vez como lo más esperanzador
del trabajo que ustedes hacen y de lo que nos toca hacer a quienes estamos en las organizaciones, ¿no? Ir más allá de la necesidad social, no quedarnos en el mero asistencialismo como ustedes lo hacen. Entonces, un poco en ese sentido, la iglesia como prototipo del sector social. Fíjense, yo creo que esta es una de las cosas que a nosotros como cristianos en la iglesia católica, eso es algo que podemos decir, ¿no? La iglesia ha hecho la transición a lo largo de la historia de cómo entender el trabajo que se hace desde las organizaciones sociales. Ustedes saben, la gran tradición social de la iglesia, que no solo empieza con Rerum Novarum y la encíclica del Papa León XIII, sino que a lo largo de la historia de la iglesia, si hay algo que podemos decir y podemos decir con orgullo, justamente es la enorme tradición social de la iglesia. Habrá otras cosas en las que no podemos sentirnos muy orgullosos, pero del trabajo social que la iglesia ha ido haciendo a lo largo de la historia, de eso podemos estar muy, muy contentos, muy agradecidos también con el trabajo que la iglesia hace y evidentemente donde ustedes también forman parte de esa enorme tradición social. Creo que de manera particular, y tal vez ahí es en donde se hace importante decir, la influencia de las encíclicas sociales. Esto, no me gustaría que esto se convirtiera en una charla sobre las encíclicas sociales, ¿no? Pero ustedes recordarán cuando el Papa León XIII publica Rerum Novarum, una de las características de Rerum Novarum es justamente que por primera vez, de una manera, vamos a decir, formal, oficial, la Iglesia, a través de esa encíclica, mira una realidad concreta, denuncia lo que está pasando con los trabajadores y se compromete. Es decir, no es que no lo haya hecho antes, pero las encíclicas sociales marcan esto. Y yo creo que esto es muy importante. A veces podemos ser mucho más sociales, y eso en el cristianismo y en la iglesia seguramente a ustedes les pasará, que de repente somos personas profundamente sociales, comprometidas, denunciamos la injusticia, y después, a la hora de vivir nuestra experiencia como cristianos, podemos ser profundamente conservadores. Justo la influencia de las encíclicas sociales nos han ayudado a mirar la importancia que tiene para nosotros, como cristianos, mirar la realidad, denunciarla y comprometerles en transformarla. Tal vez una de las cosas que luego nos pasa, y seguramente a ustedes también les sucederá, que de repente podemos ser especialistas en planeación, y luego al interior de nuestras instituciones no somos los mejores en planear, o podemos tener deficiencias. A la iglesia le ha pasado también eso. Es profundamente social, y todavía le cuesta trabajo que lo que propone hacia afuera pueda ser vivido también hacia adentro. Y ahora vamos a proponer un poco de lo que el Papa propone y justo por donde va caminando el Papa. Bueno, las influencias de las encíclicas sociales. Sin duda, en el sector social, en América Latina, en el mundo, ha tenido un impacto importante lo que los papas han ido marcando a lo largo de la tradición del magisterio social. De verdad valdría muchísimo la pena. Además, no por hacer promoción, pero en Indosoc también justo estamos el próximo número de nuestra revista que tiene que ver con el trabajo. Uno de los gráficos que presentamos tiene que ver con esto, cómo las encíclicas sociales nos presentan el recorrido de la iglesia y cómo las encíclicas han tenido un impacto particular en muchas de las organizaciones del sector social. Y incluso podríamos decir, ¿no? De ahí que sea el semillero, en muchos sentidos, la pastoral social. El pasado cristiano de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, aquí en México prácticamente todas, y solo habrá algunas y muy modernas que no tengan un pasado cristiano. Prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil en México tienen en su origen una experiencia cristiana. Después se han ido secularizando. Pero ahí está. Y creo justamente que
el gran reto para nosotros y para las organizaciones como somos nosotros es justo poder mirar nuestro pasado cristiano con orgullo y desde ahí también nosotros ir construyendo de manera particular una iglesia diferente, como el Papa lo plantea, pero les voy a decir, ¿no? Bueno, el Papa Francisco y el sector social, ¿no? El sector social como respuesta al descarte y a la crisis. Esto, el Papa Francisco y mucho del pensamiento actual en la iglesia tiene que ver con esto. Tiene que ser una respuesta concreta al descarte y a la crisis. Seguramente ustedes en sus organizaciones tienen muy claro a quienes atienden. Y tal vez la otra parte que a nosotros nos parece y que tiene muchísimo que ver con lo que el Papa propone, tenemos que mirar más profundo. Tenemos que ser capaces no solo de pensar en quiénes son los destinatarios, sino nosotros también como destinatarios primeros de la labor que hacemos. De ahí que el Papa hoy propone la sinodalidad como modelo de organización, es decir, modelos horizontales. Justo eso. Y de verdad, cuando el Papa lo dice, yo siempre digo que es como un mea culpa, un análisis propio desde la experiencia de la iglesia. Hoy no podemos pensar una organización que no sea sinodal o que no tenga un trabajo horizontal. Todos los modelos piramidales están hoy en crisis, pero además tampoco nos ayudan, no nos suman. Bueno, la inclusión social de las personas descartadas, que eso, evidentemente ustedes son maestros en esto. Crear ese hermoso poliedro, dice el Papa, en donde todos encuentran un lugar. Fíjense, eso es tremendo para nosotros desde la experiencia de la Iglesia Católica. Y justo al propósito de que por ahí va el tema, ¿no? Es decir, el Papa es consciente, vivimos en un poliedro, no hay una sola realidad, hay múltiples realidades. Y justo eso, cómo construir organizaciones, cómo construir una iglesia en donde justo podemos mirar, como dice el Papa, este hermoso poliedro, donde podemos sentirnos identificados, reconocidos desde la diversidad. De ahí que América Latina hoy es un espacio teológico, un lugar teológico particular. Primero porque con el pontificado de Francisco se universalizó muchos de los planteamientos de la teología latinoamericana. Hoy América Latina es este espacio teológico donde mucho del trabajo que hacemos las diferentes organizaciones son el rostro del trabajo que hacemos justamente desde ahí, desde nuestra experiencia como cristianos. De ahí que el Papa, a partir del documento y de la experiencia del Sínodo de la Amazonía, el sueño ecológico, social, cultural y eclesial. Los 4 sueños del Papa, justo eso. ¿Por qué? Porque no podemos ser una institución, no podemos ser una institución que solo da ayuda sin que esa ayuda, sin que esa experiencia implique una transformación. Porque si no lo hacemos así, entonces somos una institución vertical, que solo damos ayuda a los necesitados desde una experiencia de autoridad. No podemos ser una organización en ese estilo, y estoy seguro que ustedes no lo son. Pero justo eso. ¿Cómo nosotros, desde la experiencia del trabajo que ustedes hacen, puede impactar al modelo de la iglesia? Yo creo que eso para nosotros, creo que no hemos dimensionado lo que significa eso. El futuro de la iglesia está aquí, en el trabajo que hacemos las diferentes organizaciones. Ahí está el futuro de la iglesia y el modelo de la iglesia que va a surgir, van a surgir del trabajo que estamos haciendo las organizaciones.
si en el futuro si la iglesia tiene futuro, el futuro está aquí y tiene el rostro del trabajo que estamos haciendo. De ahí que necesitemos también nosotros que toda esta propuesta impregne el trabajo que estamos haciendo. Pero, ¿cuáles son los retos? Les voy a presentar 3, la verdad es que yo estoy seguro que ustedes hacen muchísimo más, ¿no? Hacer de la política la forma más alta de caridad, dice el Papa en Fratelli Tutti. Hoy, y además ustedes, de manera particular, o nosotros como organizaciones, no podemos desmarcarnos del compromiso de ciudadanía. Y el Papa habla de la diferencia entre este amor caritativo y el amor imperado. Es decir, del amor que solo se expresa a través de la generosidad, al amor que ve por transformar la realidad, dice el Papa. Ese es el amor que nosotros tenemos que mirar constantemente. Cuando hago, de qué manera, cuando ofrezco ayuda, cuando planteo un proyecto, de qué manera esa ayuda, ese proyecto, transforma la realidad. De ahí que el Papa Francisco insiste mucho en la justicia y la solidaridad, como los dos conceptos claves para transformar la política, como justo esto, como un ejercicio, como la más alta caridad, la política. Solidarios a luchar contra las causas estructurales de la pobreza y desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y de vivienda. Justos sabiendo que cuando resolvemos, resolviendo en el derecho, damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, ni la de terceros, sino que le devolvemos lo que es suyo. Fíjense, esto es un tema tremendo en el trabajo que se hace justo desde el pensamiento social cristiano y desde la propuesta del Papa. Ustedes saben que a partir de toda la experiencia de la pandemia hay una discusión tremenda de cómo pensar la vida política. Ustedes saben, hoy se habla muchísimo del ingreso universal, un ingreso universal para que todos deberían recibir, de un pago especial a las grandes riquezas, y son temas que el Papa de los que está hablando, ni siquiera estamos diciendo pensamientos populistas ni socialistas. El Papa está hablando de estos grandes temas. De ahí que el Papa insiste, es necesario institucionalizar la solidaridad. No podemos depender de una organización, no podemos depender de un gobierno, se tiene que institucionalizar. Claro, ahí comienzan a saltar un montón de temas como corrupción, pero por eso creo que uno de los grandes retos para América Latina, el sector social, desde nuestra experiencia como creyentes, es que yo todas las veces que leo Fratelli Tutti, a mí me parece, es que este es un texto religioso, eclesial, y lo que estamos leyendo no es un pensamiento piadoso, no, estamos leyendo mucho de las propuestas que en el mundo, que en la realidad se están enunciando. Cuando estas conferencias, estos momentitos de reflexión, los hacemos con quienes no son religiosos, todo el tiempo tenemos que recordar, ¿no? El Papa está enunciando las grandes teorías que en la realidad social se están construyendo. Qué maravilloso que nosotros hoy podamos tener también la oportunidad de leer un documento pontificio y mirar cómo todo esto que hoy está ahí presente también le pone palabras el Papa. Entonces, el primer reto, hacer de la política la forma más alta de caridad. Es decir, ahí está el reto para nosotros de la ciudadanía. El segundo, amistad social
en sociedades diversas y plurales. El Papa habla mucho de la amistad social. De hecho, ese es un concepto de la doctrina social cristiana o del pensamiento social cristiano. La amistad social. Podemos pasar de largo con el término amistad social. Por una parte, tenemos que decir que estas sociedades diversas y plurales son consecuencia de la secularización. Es decir, hoy vivimos en sociedades plurales, en donde tal vez una de lo que nosotros tenemos que decir hoy más que nunca es: no podemos seguir sin mirar la diversidad en todos los ámbitos. La diversidad religiosa, la diversidad sexual. No podemos pasar de largo frente a una realidad que es plural. Y evidentemente también tenemos que decir que hay una desregulación institucional tremenda, ¿no? Y el primero, o los primeros que lo estamos viviendo, somos nosotros como cristianos. Es decir, hoy lo que significa la iglesia, lo que la iglesia y sus preceptos imponen hoy cada vez, después de esta experiencia de la pandemia, son un enorme reto. Yo justo estaba escribiendo un artículo sobre si la iglesia después de la pandemia vuelve a ser la misma, no habrá aprendido la lección, pero también dejará de ser significativa. Yo pienso, ¿cuántas personas que ya de por sí no iban a misa, pero tenían el miedo de si no iban a misa tal cosa, ya no van a regresar después de la experiencia de la pandemia y del encierro? Justo eso. Hay una desregulación institucional tremenda en el cristianismo, en nosotros, en las congregaciones religiosas, pero esas son dos realidades que tenemos que detenernos y mirarlas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Papa propone la amistad social. ¿Cómo lograr ser significativos para las personas con las que compartimos la vida cotidianamente? Y el Papa, muy interesante, porque justo dice, contra cualquier tipo de fanatismo, lógicas cerradas, fragmentación social. Tal vez ese sea uno de los grandes retos para nosotros. Construir la amistad social, revisando cuáles son nuestros fanatismos, cuáles son nuestras lógicas cerradas, si nosotros estamos también fragmentados al interior del trabajo que ustedes hacen o de lo que hacemos en nuestras organizaciones. Cuando el Papa Francisco convocó al Sínodo de la Amazonía, y que no sé ustedes si pudieron escuchar todo lo que se discutió ahí. Yo recuerdo, invitamos en Imlosoc al padre Eleazar López, que a lo mejor alguno de ustedes conoce. Es un teólogo destacadísimo, sobre todo él ha producido mucho de teología indígena, y el padre Eleazar decía, ¿no? En la sala del sinodal, ahí estaban sentados, y cuando se discutieron temas como la ordenación de mujeres, la ordenación no solo al diaconado, sino al presbiterado, sacerdotes casados, dice el padre Eleazar, eso se respiraba justo, una realidad como tal, ¿no? Al final, evidentemente no salió nada de eso, pero no salió a la luz nada. Y entonces me acuerdo que estábamos en unos ejercicios espirituales con el padre Juan Antonio Estrada, y él decía, el Papa Francisco tenía dos alternativas: pasar a la historia como el Papa que transformó eso, como de la gran transformación de la realidad, pero también pasar a la historia como el Papa del cisma,
Estamos hablando de cosas que a mí me da mucha confianza que ustedes están en el sector social, entonces estas cosas, tal vez solo estoy enunciando cosas que viven cotidianamente, ¿no? ¿Y qué pasó? No se arriesgó. Yo digo, pero es que además vivimos en una sociedad fragmentada, dividida. Aquí en México, ustedes sabrán, ¿no? Ahora con el actual presidente, hay una sociedad que ha salido a la luz qué tan dividida está. Yo no creo que haya sido consecuencia de él, pero ha salido a la luz. Bueno, el cristianismo también está con un montón de fanatismos, de lógicas cerradas, un montón. Y miren, estamos hablando del poliedro y estamos hablando de la amistad social que plantea el Papa, y tal vez el primer reto es para nosotros como Iglesia Católica, ¿no? El Papa Francisco es el primero en haber iniciado justamente esta batalla en contra de los fanatismos, de las lógicas cerradas, de la fragmentación social. Ese es un gran reto para nosotros en América Latina. Y el Papa en Fratelli Tutti dice, el diálogo como acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Pues es bellísimo lo que, como el Papa le pone palabras a esto que estamos sintiendo y que lo estamos respirando por todas partes, ¿no? Seguramente ustedes ahora ahora con todo este tema de las vacunas, ¿no? Desde los que se vacunan y ya llevan más vacunas y si se pueden formar 2 veces en la fila, se han vacunado un montón. Bueno, aquí en México hay quienes se han vacunado hasta más veces, y los antivacunas, pero son los que dudan de la ciencia y ponen entre paréntesis a la ciencia, o no le creen a la ciencia y la capacidad de haber producido una vacuna en un año, pero también los que dicen que vacunarte es desconfiar de Dios. Todos esos estamos metidos ahí y compartimos el mismo espacio. Justo. La amistad social de la que habla el Papa, tal vez sea eso, una de las cosas que a nosotros, y por eso me parecía que es un reto importante para el sector social, justo para nosotros desde América. Y el último es el de la sinodalidad. Ustedes saben que el Papa ha convocado en 2 años para el sínodo de la sinodalidad. Yo recuerdo muchísimo no sé si ustedes han escuchado un discurso muy conocido del Papa que se llaman las enfermedades de la curia romana. Es un texto fuertísimo en muchos sentidos, porque además el Papa se los dice ahí, era el discurso de Navidad, y al final todavía los manda a confesarse el Papa. Pero las enfermedades de la curia romana. Es impactante el documento, es muy bello, porque primero, fíjense, eso la doctora Emilce Cuda, que no sé si alguno de ustedes la conoce, pero la doctora Emilce, que ahora es la secretaria de la Comisión para América Latina, la doctora Emilce Cuda nos ha dicho mucho que justo una de las grandes críticas que se le hace al Papa es que no es teólogo, que no habla complicado, que no habla desde la teología así cerrada, doctrinal, sistemática. La crítica al Papa es que todo el mundo le entiende lo que dice. Ese documento es sencillísimo, profundísimo. Les dice que tienen esquizofrenia, tienen dobles vidas, les dice a los cardenales. Es interesante porque se los dice a los cardenales. Que algunos tienen amnesia espiritual. Es una cosa impactante que yo creo que ahí es muchísimo de lo que el Papa está proponiendo. ¿Ve? La sinodalidad. Entonces, este concepto que además seguramente han escuchado 1000 conferencias sobre la sinodalidad, ¿no? Todo proyecto que surge de una idea de mesianismo vertical, autoritario, está destinado al fracaso.
Por eso es que también el Papa lo piensa para la Iglesia. Ser sinodales, y seguramente ustedes en sus organizaciones son maestros de la sinodalidad. Porque ahí es en donde tenemos que poner nuestra atención, ¿no? Justo yo recuerdo mucho en una organización en la que estuve, donde planteábamos un modelo de la organización horizontal, y una de las grandes reacciones fue, no, el que es el presidente o el director tiene que estar arriba. Bueno, la sinodalidad plantea, es un giro de las organizaciones y evidentemente para la Iglesia Católica, ¿no? Y el Papa, pues, en contra, va, es una crítica clarísima al elitismo eclesial, al clericalismo, ¿no? Esto son dos grandes enfermedades que vivimos en América Latina, ¿no? El elitismo eclesial, ¿no? El clericalismo, si está el padre, y si no está el padre. Justo eso, ahí tenemos un enorme reto para nosotros, ¿no? Y me encanta porque, insisto, esto el Papa lo plantea de una manera muy clara, no solo desde lo social, porque lo importante es que ahora eso también impregne la vida de la Iglesia, ¿no? Yo siempre digo, nosotros como cristianos defendemos a la mujer, ¿no? Y defendemos a las mujeres que están maltratadas. Y sin duda lo tenemos que seguir haciendo. Pero hoy la pregunta es, ¿cuál es el papel que tienen las mujeres en nuestras organizaciones? ¿No? Incluso para la Iglesia, la Iglesia cuando habla de las mujeres, defiende a las mujeres, hasta el día de hoy, todos los documentos oficiales de la Iglesia han sido votados solo por varones. Alguien podría decir, ¿y las mujeres? Claro, están las mujeres. Son catequistas, son las que barren y limpian, son las que están al pendiente de las labores. Claro que hay un lugar para las mujeres. ¿Cuándo hemos no aceptado a las mujeres en nuestras iglesias? Pero ese no es el tema. El tema de la sinodalidad es que no ha habido un lugar para la mujer en la iglesia porque no han tomado decisión, no han tenido voz y voto en la iglesia. Bueno, seguramente ustedes en el trabajo que hacen de sus organizaciones esto ya lo tienen súper superado, pero vale la pena decirlo también. Por eso es que tal vez una de las cosas que tenemos que hacer, justo esto, superar, ¿qué tanto? Digo, a lo mejor solo son preguntas que ustedes ya no se hacen, pero de repente podemos ser súper clericales, súper elitistas eclesiales. Entonces, desde ahí que el Papa insista en la participación comunitaria horizontal. Ese es un reto para nosotros, el reto de la sinodalidad. Y nos sucede al interior de las organizaciones, pero también nos sucede en la relación con los grupos que atendemos. Escuchar a la comunidad. Escuchar a la comunidad. Esto es muy claro en el pensamiento del Papa Francisco, porque ustedes recordarán, los sínodos antes no tenían un momento consultivo, ¿no? Ustedes saben que el Concilio Vaticano II rompió esquemas por muchas cosas, pero entre esas cosas de las que rompió esquemas fue que tuvo un momento de escucha, ¿no? Es decir, llegaron cartas de todo el mundo para preparación al concilio, el Instrumentum Laboris, que justo ahí, ¿no? Recogiendo todo el sentir de la iglesia. Bueno, el Papa está haciendo eso también. El sínodo ha tenido una etapa de escucha, tanto el sínodo de la Amazonía como ahora el próximo sínodo sobre la sinodalidad. Hoy también nosotros tenemos que preguntarnos también cómo estamos escuchando a los otros, cómo nos estamos escuchando entre nosotros. Entonces, escuchar a la comunidad, integrarse con la comunidad. Y tal vez una de las cosas más importantes del trabajo que ustedes en sus organizaciones hacen es promover liderazgos locales. Promover los liderazgos locales. No necesitamos que venga alguien de fuera. Y tal vez, además ustedes como una institución vinculada
con la educación. ¿Cómo promover los liderazgos locales? Incluso un modo de ser, de liderazgo que nos pueda, en efecto, ir ayudando a crear en las instituciones, en la iglesia, justo eso, modelos cada vez más sinodales. Bueno, entonces, el reto, me parece solo para recordar, hacer de la política la forma más alta de Caribe. El reto respecto a la ciudadanía. El de la amistad social. Tiene que ver justamente con esto, con un mundo plural, una sociedad plural, diversa. El de la sinodalidad, proyectos horizontales. Y un último que a mí me parece que esto, además, este momento es fundamental, ¿no? La cultura del encuentro, le llama el Papa Francisco. La cultura del encuentro que además hoy nosotros, fíjense, hemos tenido la fortuna de poder estar conectados de tantos países, de diferentes lugares del mundo, también a través de estos medios tecnológicos, ¿no? ¿Cómo hacer para que justo estos medios y esta manera de encontrarnos ahora fortalezca la cultura del encuentro? Y fíjense, el Papa habla de cultura del encuentro, no solo de encontrarnos, sino de generar una cultura. El Papa Francisco ha insistido que el problema, y no solo él, pero él se ha sumado justo a esta reflexión que nos dice, la injusticia, la desigualdad, es tal y es tan poderosa porque se ha encarnado en estructuras sociales. Lo que nos toca hacer nosotros también es generar una cultura que revierta eso. Que revierta la injusticia, la desigualdad, que además tenemos totalmente institucionalizada, validada. Pues bueno, claro, hoy toca acercarnos a otras formas también de diálogo y de mirarnos. Entonces el Papa dice, promover que estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, estén más coordinadas y se vayan encontrando. Estos encuentros, su 15 encuentro internacional es justo esto. Pero para que sea auténtico, perdón que les hable así, tiene que ser que genere una cultura. Lo lamentable sería solo mirarnos, escucharnos y después de todas las presentaciones y creo que ya es bastante que nos quedemos tan llenos de esperanza y con el corazón caliente después de todo lo que ustedes han compartido, pero tal vez el mayor impacto es que esto genere una cultura distinta. Entonces de ahí la necesidad de visibilizar esfuerzos para que más personas se sumen. Es decir, sin duda, ustedes tienen una red enorme y nosotros en Indosol, una de las cosas que hemos buscado hacer fieles en esto, y solo se los comparto como una experiencia muy casera. Hemos cuidado de generar esfuerzos con otros. Hay muchas otras organizaciones que están haciendo cosas similares a nosotros. Muchos. Tenemos que aprender a sumar. Fomentar el encuentro para permitir la colaboración. Justo eso. Tenemos que, justo y en esto de sumar, perfecto. En esto de sumar, pues ya, nada más decirles, ahí está. Entonces, la colaboración, el encuentro, visibilizar el trabajo y el esfuerzo que ustedes hacen para que otros también se puedan sumar y también otros se puedan sentir esperanzados con todo el trabajo que ustedes hacen. Bueno, la verdad es que en 40 minutos solo intenté que pudiera ser
un compartir desde el trabajo que nosotros hacemos en IMDOSOC, desde el trabajo y desde la propuesta del magisterio social del Papa Francisco, y que me parece además profundamente humano y muy encarnado en la realidad que estamos viviendo. Así que muchas gracias. Gracias por invitar al instituto, a IMDOSOC, y nos sentimos muy contentos de poder compartir, y ojalá también en algún otro momento podamos compartir algunas reflexiones mucho más puntuales de lo que les he compartido hoy de una manera muy sencilla, porque justo esa era la idea, que podamos ir desde ahí generando pistas de trabajo y de acción. Muchas gracias. Gracias, Lina.